Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá no estoy en mi rincón de esperanza, pero estoy muy esperanzada en este rincón. He estado aquí desde hace como una semana, creo, desde que comenzó la tormenta, y este ha sido el lugar de amparo que hemos tenido mis criaturas y yo. Tengo que contarles que la Sophie está súper bien, comiendo muchísimo y que bueno, solo tiene el problemita del ojo. Cuando yo la recogí a ella tenía una infección severa, como un problema respiratorio, estaba chirriquitica, tenía un mes si acaso, y tenía los ojitos, tenía una infección notable. De eso, bueno, ella se recuperó, pero ya saben que hace unos días le dio una constipación porque ellos se lamen y al parecer se le hizo un nudito de pelos, dejó de comer y yo me di cuenta cuando le vi los ojitos otra vez así. Y bueno, ya ustedes saben el desenlace. La llevé al veterinario, la veterinaria le mandó una pomada, un ungüento de triple antibiótico y le dio antibiótico también a tomar y gracias a eso le pusieron un suero, ella se recuperó y ahora el ojito tiene como una cosita y ya le mandé las fotos a la doctora, buenísima doctora, buenísima. Ella me atendió por teléfono y me dijo que no le hiciera más nada, que le dejara el ojito así porque quizás es una lesión que tiene ya ahí. Yo no acepté ese diagnóstico, dije no, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, yo voy a seguir orando, voy a poner mis manos y voy a llenarla de amor y desea visualizar y que eso se vaya de su ojito. Pero está súper bien, ella está jugando, comiendo, come más que los grandes. Y bien, dicho esto, bueno, voy a directo al tema que les traía en el día de hoy. Desde que yo comencé a publicar mis videos con ustedes, siempre ha habido personas, vamos a decir, no quiero poner nombres ni nada de eso, pero que tienen opiniones muy peculiares, muy características, que por supuesto no me afectan. Sin embargo, porque he visto que algunas de estas personas son reiterativas, hablando cosas, haciendo comentarios, y yo estoy segura que quizás en algún momento vea este video, por eso quiero comentar sobre esto. Hace unos minutos estaba viendo un video de una muchacha americana que nació en este país y que está homeless. Lleva creo que 6 meses viviendo en su carro. Bien. Y se está quejando del sistema, de que, bueno, que no sé qué, que no le dan tantos fondos, etcétera. El punto no es ese. El punto es que yo vine de Cuba, los que son cubanos saben cómo se vive en Cuba, y hay quien no es cubano y cree saber cómo se vive en Cuba. Bien, en Cuba no se vive, en Cuba se sobrevive. Bien, yo llevo 18 años en este maravilloso país que me abrió las puertas, me acogió como hija. Yo soy ciudadana americana, muy orgullosa. ¿Por qué? Porque aquí conocí la libertad. Hay personas entre mis queridos hermanos americanos que piensan que por un escrito que leyeron en YouTube o un video en YouTube o un escrito en Google o unas cifras de una encuesta que no sé quién hizo, creen saber de Cuba más que yo y todo le echan la culpa al embargo, que es ustedes saben que es la jerga que usan los comunistas de la isla. Y
pretenden saber más que los cubanos ahora. Eso no es el punto al que voy a este punto. Cuando yo salí de Cuba, yo vivía en unas condiciones precarias, como el 80%, y estoy siendo generosa, de la población en Cuba. Bien. Yo tenía un techo, gracias a Dios, y estaba construyendo allí mi casa, porque siempre he querido construir mi casa. Pero vivía en unas condiciones deplorables, pero a la par de esto en Cuba, yo no tenía libertad. De hecho, yo fui perseguida porque escribía. No caí presa por la misericordia de Dios, porque en mis escritos yo tenía el cuidado de no poner el nombre de Cuba, ni poner nombres de los tiranos, para que no hubiese algo que ellos pudieran incriminarme. No obstante, mi vida en Cuba, sobre todo digamos que los últimos 3 años antes de venir a este país, fueron espantosos. Y si usted quiere, busque mi nombre, Marelis Leiva Antunes, Cuba, y usted va a ver. Cuando yo llegué a este país, para mí fue un cambio total de vida. La alegría de pasar del miedo, de la paranoia, a la libertad, fue algo abrumador. Yo recuerdo que yo hablaba por teléfono y mi entonces esposo en aquel tiempo me decía, ¿por qué tú hablas bajito? Y yo hablaba bajito, como yo hablaba en Cuba, cuando tenía miedo que escucharan, porque siempre de niña las paredes tienen oído. No sé bien a ciencia cierta de dónde viene esta frase, pero sí recuerdo que mi papá solía decirlo, pues él también fue víctima de aquel gobierno nefasto y, y él siempre decía, shh. Y yo vine para acá con esa angustia, con ese sobresalto de hablar bajito, hasta que poco a poco me fui liberando. También me fui liberando del miedo de los patrulleros. Cuando yo veía un patrullero que pasaba, yo me asustaba. ¿Por qué? Porque cada vez que había un patrullero cerca, venía para mi casa. Yo tenía esa sensación. Incluso mis hijos decían, mamá, hay un patrullero. Y yo lanzaba los papeles, las cosas que pudieran incriminarme para el pasillo, para casa del vecino. Y era una angustia total. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque llegar a este país fue deshacerme de toda esta angustia que yo viví en Cuba y comenzar una nueva vida, comenzar a respirar la libertad de poder decir lo que yo quería decir, de poder hacer lo que yo quiero hacer sin pensar en que sí me van a dejar, quizás puedo tener un negocio, no. Miren, cuando yo llegué, al año de estar en este país, abrí un pequeño negocio. Se llamaba The French Store. Muchas personas me dijeron, oye, no, porque eso no es así, porque no te va a salir. Yo lo hice igual y en verdad no funcionó porque fue en ese periodo de esta depresión, de este problema grande que hubo en Cuba, en Estados Unidos, que se cayó todo el mercado del real estate, fue en el 2008 y yo perdí, pero siempre he estado intentando. ¿Por qué? Porque este es el país de las oportunidades. Verdaderamente lo es, al que sabe. Entonces, muy pronto me di cuenta que la Florida no era para mí, ni tampoco para mis hijos que estaban adolescentes. Mi hija mayor quiso quedarse, ya ella estaba mayor de edad, ella no quiso venir conmigo. Y yo me vine acá a Tennessee. Y aquí comencé a trabajar, me olvidé un poco de ese sueño de tener mi casa porque me enfrasqué en trabajar, pagar la renta, trabajar, pagar la renta, pagar la renta, trabajar.
etcétera. Sin tiempo para vacaciones, sin tiempo para más nada. Sucedió que eh, entré en un periodo, en el periodo más crudo del despertar de la conciencia, y ahí comencé sobre el 2015, comencé el despertar de mi alma, la noche oscura del alma. A partir de ahí comenzaron a sucederse eventos en mi vida que me fueron marcando, pero ahora yo veo de una forma positiva. Si no hubieran sucedido esas cosas, yo no hubiera aprendido. Bien. Y hasta llegar al 2020-21, que fue cuando el COVID y toda la historia, y ahí se desencadenó el último, yo digo, el campo de entrenamiento, el último campo de entrenamiento, donde eh, todo se fue abajo. Todo se fue abajo, toqué fondo eh, a causa de esta situación tan traumática como es un divorcio. Me enfermé de muerte. Recuerdo estar yendo al hospital 2 o 3 veces al día. Eh, Me diagnosticaron disfagia, que es una enfermedad terminal, una enfermedad tremenda. Yo no acepté ese diagnóstico y bueno, al final eh, comencé a recuperarme después de un incidente que cambiaría mi vida. Tuve una experiencia fuera del cuerpo, que es como en realidad ellos le llaman, cercana a la muerte. Yo estaba en mi casa muriendo y eso fue lo que sucedió. Ya les he contado esto, así que no les voy a hacer la historia otra vez. Y a partir de ahí, que yo salí de esa situación, que después me fui a Cancún a un retiro espiritual con el doctor Joe Dispensa, mi vida comenzó a cambiar. Paso a pasito, comencé a quitar capas de dolor de mi vida, capas de trauma que estaban allí almacenadas y que me mantenían viviendo una vida miserable, me mantenían soportando situaciones, tratos de personas, incluso de seres queridos, que no necesitaba yo soportar. Pero era menester que yo aprendiera. ¿Qué sucedió? Que decidí que yo no iba a seguir viviendo para trabajar, que yo quería fabricar mi propia casa, como yo lo había estado soñando. Yo recuerdo que lo tengo en mi casa cuando regrese. Tengo que hacer un video para que ustedes lo vean bien clarito, todo este mapa que yo tenía, un mural de visión, lo que llaman vision board. Bien, mi Cuban English is so good. Y en este vision board yo tenía mi casita, ahí está. Yo tenía otras construcciones, otras ideas que yo tenía en mente para hacer o tengo en mente. Y yo dije, yo voy a hacerlo. Y me mudé aquí a este terreno llena de sueños. Me mudé en mi van con Frida y Sky, que eran los únicos que tenía en aquel momento, porque los otros los he rescatado, o ellos me rescataron a mí en realidad. Y comencé a construir mi casa. La razón por la que hago toda esta historia es porque he visto comentarios, oh, para estar en esa miseria me hubiera quedado en Cuba. Eh, yo creo que las palabras también tienen un poco de semántica. Hay muchos tipos de miseria. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, miseria podría ser yo tener que endeudarme para estarme haciendo cirugías y cosas para levantar mi autoestima. No quiere decir que yo no lo vaya a hacer en un momento, ¿no? Pero eh, ponerme a criticar a alguien que logró su sueño de tener su propia casa con sus propias manos,
sin robarle a nadie, sin defraudar a nadie, yo creo que eso es meritorio. Bien, entonces yo ya no estoy viviendo en Cuba. Ya yo no estoy viviendo en Cuba, gracias a Dios. Y espero que pronto mi linda isla sea libre como todos estamos soñando, porque yo ansío abrazar a mis amigos, a mi padre que todavía está ahí, mi segundo padre, mi padrastro, a mis tíos, a mis primos, y yo confío en que muy pronto yo pueda hacerlo. Y la verdadera miseria yo la viví en Cuba, pero no por la pobreza, no por la pobreza económica, sino la miseria de vida emocional, espiritual que se vive allí. Porque allí tú no eres dueño ni siquiera de tus propios pensamientos. Tú no eres dueño ni siquiera de lo que puedes hablar. Entonces, venir a este país y lograr mi sueño americano, porque es mi sueño. Nadie puede decirte a ti ni decirme a mí cómo es vivir en abundancia. Para mí, abundancia es poder, por ejemplo, estar sentada ahora aquí con esta bendición de que una amiga me dio su casa, porque la mía tiene paneles solares. Los paneles solares no son suficientes para calentar una casa, por muy potente que sea. Por muy potentes que sean, no son suficientes para calentar una casa. Entonces, dicho esto, yo estoy aquí en casa de mi amiga que me acogió con todas mis mascotas y a ella le doy gracias, Adriana. Adriana, maravillosa. Y estoy aquí gracias a ella. Eh, Tengo un lugar que no tengo que pagar renta, tampoco pago utilidades porque no tengo ninguna utilidad conectada. Y puedo tener el tiempo que yo desee. Yo trabajaba, por ejemplo, 20 horas a la semana, un part-time, porque eso me daba suficiente para yo pagar mis gastos, mis utilidades. En estos momentos no tengo trabajo porque mi carro se rompió. Sin embargo, gracias a la misericordia de Dios y a la compasión de muchas personas que quizás están viendo este video, yo he podido pagar mis gastos. ¿Saben cuántos son? ¿Cuál es mi gasto mensual en mi rincón de esperanza? Son $350. Eso son mis gastos mensuales. Y la comida, bueno, ahora como no estoy trabajando, me dieron estampillas y con eso yo compro mi comida. Pero yo puedo darme el lujo de tener un part-time si yo quisiera, 20 horas a la semana y estar tranquila el resto del tiempo, dedicando el tiempo a lo que yo quiera. Yo estoy ahora mismo construyendo mi legado, y cuando digo mi legado es haciendo una ruta, construyendo un mapa para que las mujeres de mi edad, o más jóvenes o mayores, voy a cumplir 56 años, sin ninguna instrucción en construcción, quizás una instrucción ancestral que me llegó por inspiración, pero nada más. Y ese es mi legado, el mapa, para que cualquier mujer de la edad que sea, que esté en una situación similar, diga, si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Porque si esta pequeña humanidad que solo pesa 116 libras y no mide ni siquiera 5 pies, porque yo mido 4, creo que 4'10", si yo lo hice, cualquier persona puede hacerlo. No existe la palabra imposible. La palabra imposible, siempre lo he dicho, es el eslogan de las almas mediocres, de los que no tienen alma. Y con esto quiero decir que yo no vivo en miseria. Yo vivo en libertad. Y eso es algo poderoso. Bien. La abundancia para mí es tener la tranquilidad que yo tengo un techo donde guarecerme, pero además de eso tengo un Dios maravilloso, un creador omnipotente
tengo un grupo de personas que conozco personalmente, algunas y otras que solamente nos hemos visto por acá, ni siquiera nos hemos visto por cámara, sin embargo hemos hecho una conexión maravillosa y ellos han entendido igual que yo que somos todos miembros los unos de los otros, somos parte de esta gran humanidad, maravillosa humanidad. Entonces, el mensaje del discurso hablado es que la verdadera miseria está en el alma del que cree que la miseria se mide por la ropa que te pones, por los muebles que tienes en tu casa, o por la casa en la que vives, o por el carro que manejas. Si crees que eso es abundancia, y no digo que no lo sea, no digo que ser abundante sea, por ejemplo, tener una casa en el campo, otra en la playa y una en la ciudad. Yo no digo que eso no lo sea. Sin embargo, la verdadera abundancia es estar lleno de amor, de gratitud en tu corazón. Y yo soy una mujer abundante, porque hasta hoy no me ha faltado nada, no me ha faltado nada. Y doy gracias a Dios por eso. Así que recuerden, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Sigo con los mismos suscriptores, creo que tengo 2 más en YouTube. Suscríbanse aquí a mi canal de TikTok. Y recuerden amar, vibrar alto y soñar, porque de eso se trata la vida. Tengo que hacerles un videíto con la Sofi para que ustedes vean qué linda está. ¿Ok? ¡Mua! Beso.